Hola a todos, somos estudiantes del tercer semestre de la Universidad de Sucre, específicamente del programa de Zootecnia. Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En esta ocasión nos encontramos en el Laboratorio de Nutrición Animal. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Valentina Ramos, Caterina Zapata, Jesús Carmona y mi persona María González. Tendremos como principales objetivos la identificación y clasificación de algunas de las materias primas que se pueden encontrar. Además, también hablaremos sobre algunas de las características específicas que pueden presentar dichas materias. Nos centraremos principalmente en aquellas materias primas energéticas que se encuentran disponibles acá en la Granja Los Pericos. Además, hablaremos sobre los tipos de almidones según el grano y las posibles contaminaciones que se podrían presentar. Acompáñenos. Para poder identificar correctamente las materias primas energéticas, debemos comenzar hablando sobre qué es una materia prima. Una materia prima son los insumos naturales utilizados en la producción animal, y estos insumos son esenciales para la cría y el manejo de los animales. Estos juegan un papel fundamental en la obtención de productos pecuarios como la leche, la carne y huevos, entre otros. Algunos ejemplos de estas materias primas que podemos encontrar son los pastos y los forrajes, los granos y los concentrados, los minerales y las vitaminas e incluso los residuos agrícolas. Ahora bien, concentrándonos en las materias primas energéticas, que son en las que abordaremos, estas son esenciales para la dieta de los animales, ya que les proporciona la energía necesaria para su mantenimiento, su desarrollo y su actividad. Esta contiene principalmente almidones y carbohidratos que liberan energía gradualmente. Acá podemos encontrar principalmente los cereales, ya que estos son la fuente de energía por su alto contenido energético y su bajo costo en comparación con otros alimentos. Los cereales más utilizados en la alimentación animal son el maíz, el trigo y el arroz. Ahora, continuando con el tema de los cereales, podemos destacar tres características importantes pertenecientes a estos. Inicialmente, representan la principal fuente de energía en las dietas, esto debido a su alto contenido energético y su bajo costos. Estos son utilizados tanto para el consumo humano como para el consumo animal y se cultivan y transportan con gran facilidad, además de que logran soportar largos periodos almacenados. Dado que gran parte de las materias primas energéticas son para el consumo por parte de las personas y también para el consumo de los animales, el precio de algunas de estas se eleva significativamente para su uso en el ámbito zootécnico debido a la competencia que se genera, por lo que nos vemos en la obligación de utilizar varios subproductos provenientes de las materias primas originales. Un claro ejemplo es el salvado de arroz, que es un subproducto obtenido a través de un proceso que se le realiza al arroz. Y así como este, hay muchos otros subproductos utilizados comúnmente para la alimentación animal debido a su disponibilidad y bajo costo en comparación a las materias primas originales. Esto nos ha obligado a gestionar adecuadamente los recursos que tenemos disponibles y adaptarnos a alternativas sostenibles para obtener producciones mucho más rentables. Bien, ahora nos referimos al valor nutricional de los cereales. Con respecto a la tabla, podemos decir que tiene un porcentaje de carbohidratos de un 58 a un 72%, un porcentaje de proteínas de un 8 a un 11%, un porcentaje de fibra no digerible de un 2 a un 11% y porcentaje de grasas de un 2 a 5%. Por último, tenemos las vitaminas y minerales que se presentan en trazas. Este valor nutricional puede cambiar según el procesamiento del grano. Sin embargo, aunque su forma y tamaño son bastante diferentes, este valor nutricional es muy similar. Seguimos con las estructuras del grano. Estos se encuentran conformados básicamente por la cáscara o escarvado, el germen o embrión y el endospermo. La cáscara es básicamente la estructura externa que se encarga de proteger las estructuras internas, tales como el germen y el endospermo. Es rica en celulosa, contiene vitamina B, proteínas y hierro. Ahora bien, seguimos con el germen. Este es en el cual se genera la nueva planta. Asimismo, cabe mencionar de que contiene hierro, proteínas y vitaminas. Y cabe mencionar de que presenta un alto contenido en grasas. Finalmente tenemos el endospermo. En este permite básicamente el crecimiento de una nueva planta. Está conformado básicamente por almidón y en pequeñas proporciones contiene proteína. Este es el residuo de palmiste. Presenta un color café negruzco acompañado de restos tanto de cáscara como de hilachas de la semilla de palmiste.
También presenta una textura algo polvorosa y un poco suave. En cuanto a su olor, cabe mencionar que es algo característico. Residuo de palmista. Este es un subproducto derivado a partir de la extracción de aceite de la semilla de la palma africana. Es importante tener en cuenta que antes de llevar a cabo este proceso se debe retirar la cáscara de la semilla, la cual es caracterizada por presentar una consistencia bastante dura. Ahora bien, este proceso se puede llevar a cabo por medio de varios métodos. Sin embargo, el más utilizado es el de presión mecánica. Teniendo en cuenta la composición de la tabla, como podemos observar, el residuo de palmiste tiene un alto contenido en fibra. Es por ello que se considera como una materia prima fibrosa. No obstante, como podemos ver, presenta también una buena proporción de grasa y por ello es clasificada también como energética. Ahora nos encontramos con el salvado de arroz. Sobre esta materia prima podemos mencionar, según lo observado, que presenta una textura fina y granulada, y está formada principalmente por lo que es la almendra harinosa, la capa de lurona y el germen. Esta no desprende ningún olor distintivo y su color puede variar desde un beige claro hasta un marrón dorado. Como dato curioso de esta materia, podemos decir que la composición del salvado varía según su origen, especialmente cuando estamos hablando de sus niveles de grasa. Esto debido a que se han observado muestras con una proporción de extracto etéreo del 22% en Australia, el 16% en el sudeste asiático y 13.5% en California. El salvado de arroz representa una excelente fuente energética para diferentes especies, especialmente cuando estamos hablando de rumiantes. Esto debido a su contenido de grasa, su contenido de almidón y también se puede destacar su contenido de proteína. El contenido de grasa oscila entre 2 y 17%, el contenido de almidón entre 28 y 30%, y en relación a su contenido de proteína podemos mencionar que este está conformado por aminoácidos esenciales bastante equilibrados. Este se obtiene mediante el proceso de pulido para la obtención de arroz blanco. En cuanto a las recomendaciones de uso, podemos mencionar que este, al presentar bastante grasas poliinsaturadas, su concentración no puede pasar de 1.6% en las dietas, debido a que puede presentar problemas en vacas lecheras y monogástricos en fase de acabado. En cuanto a algunos porcentajes pertenecientes a su composición nutricional, podemos mencionar que este cuenta con un 10.2% de humedad, 8.6% de cenizas, 8.6% de fibra, proteína bruta presenta 13.6%, 21.7% en almidón, 17.1% en extracto etéreo, 4% en azúcares y un total de grasas verdaderas de 86%. La semilla de girasol es una materia prima considerada altamente palatable. Podemos mencionar de que posee un contenido de factores antinutricionales bastante bajo. Ahora bien, con respecto a su textura, podemos decir que es bastante similar a la nuez, es firme, no es quebradiza ni pastosa. Posee un olor bueno, típico, no tiene olores extraños. Con respecto a su color, podemos mencionar que tiene franjas blanquecinas y grises. Aparentemente esta materia prima se encuentra libre de hongos. También podemos agregar de que esta es rica en energía, proteínas y grasas. Se utiliza principalmente para aves de corral, cerdos y ganado vacuno, lo que potencia los factores de crecimiento y salud. Semilla de girasol. Para hablar primero de la semilla de girasol, debemos referirnos al girasol. Esta es una especie vegetal utilizada en la alimentación animal, específicamente en las vacas de producción lechera. Para hablar de la composición nutricional, nos vamos a basar en esta tabla. Primero podemos destacar el porcentaje de extracto etéreo, igual a un 42.1%, lo que considera a la semilla de girasol como energética, pero también tenemos el porcentaje de proteína bruta, el cual es del 17.6%, lo que también puede ser considerada proteica en algunas ocasiones. En caso de la fibra, también es del 17.6%, sin embargo, debido a su porcentaje de FDA, el cual es del 17.6%, de igual manera, no es considerada tan digerible por su alto contenido de lignina. El proceso de la molienda de la semilla es bastante complicado debido a su alto contenido en grasas, lo que debe ser mezclado con otras materias primas. No se recomienda ser almacenado por mucho tiempo
debido a que este se puede volver rancio y menos digerible para el animal. En el caso de los factores antinutricionales tenemos el ácido clorogénico, el cual se representa en 1 a un 3% en la semilla, lo que inhibe a las enzimas digestivas. Se recomienda usarlo para aves, cerdos, conejos y rumiantes. En el caso de las gallinas ponedoras se recomienda restringir un poco su uso, ya que este puede afectar a los colores de la cáscara, la puede volver un poco grisácea. En los límites de inclusión, como podemos representar, tenemos en el caso de la avicultura, en las aves pesadas, esta se puede suministrar en un 8% y en la puesta comercial en un 10%. En el caso de los porcinos y los conejos, en los porcinos gestantes y lactantes se debe utilizar en un 10% y en los conejos un 4%. Por último, en los rumiantes, en las vacas lecheras se usan un 3% y en las vacas para ceba se usan un 6% y en los bovinos un 4%. El frijol cabeza negra es una variedad de frijol que se caracteriza por ser blancos amarillentos y tener una mancha negra en su lateral que se asemeja a una cabecita. Estos, como podemos observar, son alargados y más pequeños que los frijoles comunes. Pueden contar con un peso aproximado de 18 a 25 gramos por cada 100 semillas. Podemos ver que son granos pequeños y su textura es muy suave y ligeramente rugosa. El frijol cabeza negra es una variedad de frijol que ha ganado relevancia como materia prima pecuaria dentro de la alimentación animal. Su nombre proviene de la mancha oscura en la parte convexa de la semilla, que se asemeja a una cabecita. Esta tiene alto contenido de carbohidratos y proteínas. Como lo podemos observar en la tabla, este posee 16,56 gramos de carbohidratos, por lo que se convierte en una fuente de energía importante para el animal. Dentro de las recomendaciones es importante tener en cuenta que el frijol cabeza negra puede ser utilizado como parte de una dieta balanceada para los animales y que puede ser mezclado con otros alimentos para proporcionar proteínas y fibras adicionales. Es importante que no se excedan las cantidades recomendadas y que se observe cualquier reacción adversa que se presente en el animal. Por otro lado, este se debe cocinar y remojar para evitar las sustancias antinutricionales que se puedan presentar, como en el caso de la lectina y el fosfato. En el ganado, este puede ser mezclado con otros alimentos como el forraje y el grano, para así proporcionar proteínas adicionales. Ahora seguimos con el alpiste. Este es una planta cereal donde podemos ver que se desarrolla una panoja que presenta espiguillas con pequeñas semillas, como lo estamos observando. La semilla del alpiste está recubierta por 2 cáscaras, lo que lo califica como un grano vestido. Sus semillas, como podemos observar, son muy pequeñas, de un color marrón claro, y su textura es compacta, lisa y sin irregularidades notables. Ahora seguimos con el alpiste. El alpiste es una planta cereal utilizado ampliamente como forraje en la alimentación de animales de granja, como las aves y el ganado. Su panoja oval produce una semilla menuda que es fuente de alimentos rico en nutrientes para estos animales. Aunque muy comúnmente es utilizado para la alimentación de las aves, también puede ser utilizado para la alimentación humana. Dentro del valor nutricional podemos darnos cuenta que este posee 60,93 gramos de carbohidratos, por lo que se considera una fuente de energía importante en la dieta de la alimentación animal. Dentro de las recomendaciones de uso, podemos darnos cuenta que se sugiere que el alpiste se suministre a una porción del 30% en la dieta de las aves, y este puede ser mezclado con otras semillas como la linaza o la avena en una dieta normal. Se sugiere dar alpiste todos los días a las aves y limpiar regularmente los comederos para evitar la acumulación de bacterias. Y si se administra alpiste a las aves, pues se debe alternar la dieta con otros alimentos como las verduras, las frutas y las semillas.
El maíz extruido es una materia prima sometida a un proceso térmico que ayuda a mejorar la digestibilidad del almidón presente en el maíz. Con respecto a su textura, podemos mencionar que esta se presenta en forma de hojuelas por las altas temperaturas a las que fue sometida y su consistencia es bastante dura. Teniendo en cuenta el olor, podemos decir que es bastante característico al del maíz y no es distintivo. Y como podemos observar, el color posee tonalidades amarillo claro. Esta materia prima se recomienda ser usada en etapas tempranas de aves, cerdos, equinos y ganado vacuno. Ahora vamos a hablar del maíz extruido. El maíz amarillo molido es sometido a un proceso térmico de extrusión, el cual ayuda a mejorar la digestibilidad del almidón, aumenta el aporte energético y disminuye la degradabilidad de la proteína a nivel ruminal. Debido a las altas temperaturas a las que es sometida existe una precocción de carbohidratos, lo cual ayuda a mejorar la palatabilidad de la materia prima. Podemos decir que se suministra, su textura es bastante parecida a las hojuelas y tiene un poco de harina. Con respecto a la composición nutricional, podemos decir que tiene un 63.8% de almidón, por lo que se caracteriza como energético, y un bajo contenido en fibra y proteína. Respecto a los límites de inclusión, como presentamos, en caso de los porcinos, estos se les suministra un 40% en etapa inicial, en caso de la avicultura un 30%, y por último en los rumiantes y equinos, esta puede reemplazar el 100% del uso de maíz en la dieta. Ahora podemos observar el maíz quebrado. Este muestra una variedad de tamaños y formas irregulares. Los colores de los granos varían desde un amarillo claro hasta tonos más oscuros, como lo podemos observar. Su textura es rugosa y desigual, debido a la forma en que los granos han sido quebrados. Se pueden ver partes específicas como el endospermo, que es la parte más clara y translúcida, y los fragmentos más oscuros y opacos, como los observamos, podrían representar la parte del salvado del grano. El maíz quebrado se obtiene a partir del grano de maíz. Este se caracteriza principalmente por estar partido en pequeños pedazos y se utiliza comúnmente en la alimentación, principalmente en la del ganado y aves de corral. Su proceso de obtención viene principalmente de la molienda del grano de maíz. Se tritura para así obtener un producto de menor tamaño y textura más fina. En la salud animal, este es importante ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y a regular los niveles de azúcar en la sangre, ya que los hidratos de carbono complejos mantienen estables los niveles de azúcar. Teniendo en cuenta su composición nutricional, esta cuenta con un 74,26 gramos de carbohidratos, por lo que se considera una de las principales fuentes de energía. Ahora bien, aunque este es beneficioso, se debe controlar la proporción que se le suministra al animal, ya que mucho almidón podría ocasionar problemas metabólicos y digestivos. Es importante tener en cuenta que se debe suministrar un maíz quebrado de buena calidad y evitar los que están dañados y contaminados. Por último, los límites de inclusión que podemos encontrar en los rumiantes, principalmente en la recría de vacunos, es que se debe dar a un 45%. En vacas en producción de leche a un 45%, en vacas en producción de carne a un 50%, en terneros de levante entre un peso de 60 a 150 kilogramos de peso a un 45%, y por último en novillas para ceba mayores a un peso de 150 kilogramos a un 40%. Ahora nos encontramos con el cuchucú de trigo. En cuanto a esta materia prima, es esencial destacar que es un subproducto derivado del procesamiento del grano de trigo. Su color puede variar desde tonos amarillos a dorados, los cuales pueden verse afectados por la calidad del procesamiento que se les realiza. En cuanto al olor, esta suele presentar un distintivo aroma a grano procesado. Y en relación a su textura, esta presenta una serie de partículas bastante rígidas y uniformes, y está compuesta principalmente por el endospermo del grano. Ahora hablaremos sobre el cuchucú de trigo.
El proceso de obtención de esta materia prima es similar al realizado en el cuchuco de maíz, teniendo en cuenta que inicialmente lo que se realiza es un trillado del grano de trigo, con el fin de separar el endospermo, el pericarpio y el germen del grano. Además de esto, se le realiza al endospermo un proceso de molienda o trituración, con el fin de obtener partículas de un tamaño uniforme y eliminar la harina producida en este proceso. En cuanto a la característica que define a esta materia prima como energética, es debido al porcentaje de almidón que presenta el trigo, que es del 56%. El arroz, Oryza sativa, es originario de regiones tropicales, pero hoy en día se cultiva en todo el mundo. Es el cereal más rico en almidón y su uso es limitado por su alto precio. Con respecto a su textura, podemos decir que es de grano largo y fino. Su consistencia es bastante dura, el color es translúcido y amarillo y tiene un resplandor dorado. Con respecto al olor, es bastante parecido al de las setas y no tiene un olor definido. El arroz, Oryza sativa, es originado de las regiones tropicales, sin embargo su cultivo y su consumo se ha venido alargando en el mundo. Sus principales productores son China e India, los cuales aportan un 60% del total mundial. El uso de esta materia prima es enfocado principalmente para la alimentación humana. Sin embargo, en la alimentación animal se puede suministrar como granos partidos y excesos coyunturales. Respecto a la composición nutricional, como tenemos en la tabla, podemos decir que tiene un porcentaje de almidón de un 71.8%. Teniendo en cuenta el porcentaje de almidón anteriormente expresado, podemos clasificar esta materia prima como energética. También podemos destacar de que tiene un bajo contenido en fibra y en proteína. Ahora bien, hablando específicamente de los tipos de almidón, podemos decir de que esta tiene un 20% de amilosa y un 80% de amilopectina. Específicamente en el grano, destacamos su alto contenido de energía, lo cual aumenta de un 3 a un 5% en los rumiantes y en monogástricos jóvenes. Respecto a los límites de inclusión expresados en la tabla, tenemos los límites de inclusión en avicultura, los cuales tenemos las reproductoras pesadas y las posturas comerciales, donde se le debe suministrar un 40%. En porcinos y en conejos, en porcinos se puede suministrar libremente y en conejos un 10%. Por último, en rumiantes, en vacas lecheras un 30%, en vacas de ceba un 35% y en ovinos un 30%. En esta parte podemos observar el trigo quebrado. Tiene principalmente un color marrón claro y oscuro, como podemos verlo. Sus granos están rotos en pedazos pequeños, lo que sugiere que ha sido procesado o molido previamente. Su textura es áspera. Se pueden observar diferentes partes del grano. Principalmente el endospermo, como podemos observarlo, es la parte más abundante y parece tener una textura áspera, y el salvado, donde se notan fragmentos más oscuros con una textura más rugosa en comparación con el endospermo. El trigo quebrado es uno de los granos más producidos en el mundo. Este proviene del latín triticum, que significa quebrado, y se refiere a la actividad necesaria de separar el grano de trigo de su cáscara protectora. Este se emplea principalmente en la alimentación del ganado, como fuente de energía y nutrientes. Puede suministrarse directamente a los animales o procesarlos con otros alimentos compuestos. Su proceso de obtención comienza principalmente por la liberación del grano de las impurezas y prepararlo para la molienda. Luego este grano se descompone a partir de una serie de etapas sucesivas, a partir de rollos progresivos y tamizados. Se refina la harina y luego se separa en varias fracciones. Ya que no se encontraron datos concretos sobre la composición nutricional del trigo quebrado, podría compararse con la del trigo. Como estamos observando, este tiene aproximadamente 56% de almidón, por lo que puede decirse que su principal fuente de energía la podemos encontrar en las varias partes del grano que hemos mencionado anteriormente. En algunos tipos de cereales como el sorgo, la harina de este, el trigo, el maíz y el arroz, podemos encontrar diferentes tipos de almidones. Principalmente podemos encontrar la amilosa y amilopectina. En la amilosa, como podemos observarlo, es un almidón lineal con una estructura helicoidal. Este es el responsable de la sensación acuosa y pegajosa de algunos alimentos. Por otro lado tenemos la amilopectina. A diferencia de la amilosa, podemos observar que tiene una estructura ramificada.
y es la responsable de la formación del engrudo de almidón cuando éste se calienta a una suspensión acuosa. Ahora nos encontramos con el ensilado de pulpa de totumo. Inicialmente, hablando un poco sobre esta materia prima, se puede mencionar que es un alimento esencial para los ganaderos, especialmente en aquellas regiones donde se presentan largos periodos secos. Según lo que hemos observado, podemos mencionar que la textura que esta presenta es áspera y firme, pero bastante flexible. En cuanto al olor que esta desprende, es bastante distintivo y fuerte, y presenta un tono marrón oscuro. Es importante resaltar que cuando los frutos empiezan a caer al suelo y secarse, la pulpa se fermenta y toma una coloración negra. Ahora hablando sobre el ensilado de pulpa de totumo, podemos decir que el árbol de creciente cujete presenta una altura de 6 a 12 metros, un diámetro de 30 centímetros y una copa amplia y extendida con ramas largas y gruesas. En cuanto al proceso tradicional que se realiza para la obtención de esta materia prima, podemos mencionar de que consiste en alternar capas de pulpa picada con capas de sal, teniendo en cuenta que por cada 50 kilogramos de pulpa de fruta se debe adicionar medio kilo de sal. Esto en un recipiente de plástico o recubierto de plástico también. Esta debe ser tapado herméticamente durante 3 semanas para poder ser utilizado como alimento para los animales. En cuanto a la composición nutricional de esta materia prima, podemos mencionar que en cuanto a los carbohidratos presenta un 59%, en proteína cruda un 14%, megacalorías presenta 3000 y por producción por hectárea se pueden obtener 11 toneladas de materia seca. Ahora presentamos al frijol negro. Esta es una materia prima bastante conocida y con cierto grado de competitividad dentro del mercado. Así como su nombre lo indica, y así como a simple vista lo podemos observar, este presenta un color completamente negro. Con respecto a su textura, se podría decir que es un tanto lacia y dura. Asimismo, pues presenta un tamaño pequeño. No obstante, cabe mencionar de que no todos los granos son iguales. Por tanto su textura como forma podría variar. Frijol negro es un cultivo anual de estación cálida, los cuales crecen en vainas presentes en las plantas leguminosas. Cabe mencionar de que no todas lo hacen a su vez. Ahora bien, es por ello que estas comúnmente son arrancadas y posterior a ellas son secadas en campo abierto durante una semana aproximadamente. Luego se realiza el proceso de la trilla, la cual se puede llevar a cabo por medio de 2 métodos bastante tradicionales, tales como pisadas por bueyes o golpeadas por un palo. Asimismo, las semillas pueden permanecer mucho más tiempo en el sol y ser almacenadas para que estén libres de roedores. Ahora bien, teniendo en cuenta la tabla, como podemos observar, el frijol negro presenta un alto contenido en energía. Este equivale a 343 kilocalorías. Por otro lado, también cabe mencionar de algunos factores antinutricionales que se pueden encontrar en estos granos, tales como el inhibidor de proteinasa, el ácido fítico, la fitohemaglutinina y también el cianógeno. Aquí presentamos el almidón de yuca, una materia prima rica en energía gracias a su alto contenido de almidón, el cual es de un 62.6%. Con relación a sus características físicas, como podemos observar, presenta un color blanco, una textura algo granulada, polvorienta y suave. No tiene un sabor muy significativo. Sin embargo, cabe mencionar de que presenta un olor algo característico de la yuca o de la mandioca, como también se le podría denominar. Ahora seguimos con el almidón de yuca. Este se obtiene a partir de la raíz de la yuca o mandioca, posteriormente pelada y cortada en trozos para su molienda y separación tanto de la pulpa como de la fibra a través del método de decantación o centrifugación. Ahora bien, es importante tener en cuenta que para la purificación del almidón principalmente se deben eliminar toda parte residual o sustancia impura que pueda afectar directamente su composición. Como podemos observar en la siguiente tabla se muestran los valores nutricionales del almidón de yuca. Este se considera una materia prima rica en energía debido a su alto porcentaje en el almidón, que es de un 62.6%. Ahora
podemos observar la semilla de sorgo. Estas semillas son principalmente lisas, sin ninguna irregularidad o rugosidad. Podemos observar que son redondas y compactas. Presentan una variedad de colores, incluyendo tonos de marrón, claros y blanco. Son pequeñas y redondas, como ya lo habíamos mencionado. Este es un fruto que tiene un diámetro aproximado de 3 a 4 milímetros. Esta semilla es la más pequeña entre los cultivos de cosecha gruesa. Su crecimiento inicial puede ser más lento que el de maíz o la soya. La semilla de sorgo es de suma importancia pecuaria y agrícola. Esta es un componente fundamental en la producción ganadera y puede utilizarse de diversas formas en la alimentación animal. Puede utilizarse como forraje en los sistemas de producción ganadera y como ensilaje mezclado con otras gramíneas y leguminosas para aumentar sus niveles de proteínas. Como podemos darnos cuenta en su valor nutricional, este cuenta con un 63,8 de almidón, por lo que se considera una fuente de energía. En las aves, este es especialmente adecuado para su alimentación, debido a su alto valor energético y su alto contenido de proteínas. Por otro lado, la energía digestible del sorgo en los cerdos es alta, ya que puede constituir de un 25 a 30% de su ración. Por último, la semilla de sorgo también puede ser utilizada como granos y forrajes en la dieta de los bovinos para producción de carne. Ahora nos encontramos con la harina de sorgo, que presenta una textura fina y suave al tacto, con partículas pequeñas y uniformes, muy similares a la de la harina de maíz o harina de trigo, pero que puede variar según el tipo de molienda utilizado. En relación a su olor, podemos decir que es agradable y penetrante, y se puede identificar que tiene un color amarillento, pero que también puede variar a tonos un poco más blancos. Ahora hablaremos sobre la harina de sorgo. Este es un producto valioso en la alimentación animal debido a su alto contenido nutricional y su versatilidad. Hay que tener en cuenta que el sorgo es el quinto cereal mayormente sembrado en el mundo. Esto debido a su adaptabilidad a los diferentes climas. En cuanto al proceso que se realiza para la obtención de esta materia prima, podemos decir que consta de 5 pasos, como lo son la limpieza, tratamiento hidrotérmico, pelado, trituración, es exactamente en este punto donde se obtiene la harina, y por último el cernido. En cuanto a la composición nutricional que presenta esta materia prima, podemos destacar que por cada 50 gramos de esta se pueden encontrar 38.3 gramos de carbohidrato y 4.2 gramos de proteína. Algunas de las sustancias antinutricionales que presenta son los taninos y el ácido fítico. Aquí tenemos el residuo de arroz. Este no es más que todo el contenido de molienda y descascarillado sobrante del proceso de obtención del arroz y algunos de sus derivados. Como podemos observar, este presenta restos de cáscara y polvo. Su color es de un tipo café claro y su textura un tanto polvorosa. El residuo de arroz. Este es un subproducto derivado del proceso de molienda y descascarillado del arroz. Al igual que otros cereales, este puede ser implementado en la dieta de los animales, tales como los bovinos de carne. Por otro lado, cabe mencionar de que este también promueve la seguridad alimentaria y genera una reducción de los costos de producción. El residuo de arroz tiene un porcentaje del 80% en su pared celular. Esto determina que esta pared celular presenta un 40% de celulosa, un 30% de hemicelulosa y un 10% de lignina. Sin embargo, estos valores pueden variar teniendo en cuenta la edad que tenga la planta. Si la planta presenta una edad menor, esto quiere decir que mayor es su digestibilidad. La melaza es un subproducto constituido por el residuo de jarabe de caña de azúcar. Con respecto a su textura, podemos mencionar que es un líquido denso. Teniendo en cuenta el color, podemos decir que es un pardo oscuro, y el olor es bastante característico y agradable, lo cual aumenta el apetito. Esta materia prima también es usada como aditivo, ya que mejora la calidad y el sabor del alimento. La melaza se utiliza como suplemento energético en la dieta de los rumiantes por su alto contenido en azúcares y su bajo costo en algunas regiones.
Esta se suministra en pocas dosis en los piensos para mejorar su palatabilidad, también para reducir las pérdidas por polvo y mejorar el rendimiento de las granuladoras. Tiene un efecto palatable y es considerado también un aglomerante. Esto puede favorecer a los bloques suministrados al ganado extensivo. Respecto a su composición nutricional, podemos decir que tiene un 46% de azúcares, por lo que se considera energética. Respecto a sus factores limitantes o antinutricionales, este cuenta con efecto laxante en los monogástricos, lo que debido a su desequilibrio electrolítico y a los carbohidratos no asimilables que se encuentran. También puede causar cetosis en rumiantes y si se incrementan sus dosis en los piensos puede afectar al grano. Esta se recomienda ser usada con disposición de agua. Sin embargo, no se debe almacenar los piensos por largos periodos de tiempo ya que puede incidir al crecimiento bacteriano. En esta parte podemos encontrar el aceite vegetal. Como podemos observar, este es transparente y no presenta partículas o gránulos visibles. Su textura es muy fluida y viscosa, similar a otros aceites vegetales. Este tiene un aroma característico que se puede describir como dulce y suave. Es un aceite de alta viscosidad, lo que significa que fluye lentamente y se adhiere bien a cualquier superficie. El aceite vegetal de palma es una fuente valiosa de energía para aquellos animales con un alto requerimiento energético, como en el caso de los rumiantes en periodo de lactancia y animales de crecimiento rápido. Este, además de energía, proporciona ácidos grasos esenciales que ayudan en la absorción de vitaminas liposolubles. El aceite vegetal de palma se caracteriza principalmente por poseer ácido palmítico, como lo estamos viendo en su valor nutricional. Posee un 4.3 de este, por lo que lo hace fácil y seguro de digerir, además de ser una fuente importante de energía. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este se caracteriza por obtener ácido palmítico. Este es un ácido graso saturado presente de forma natural en la leche y en la carne de algunos rumiantes. Es un complemento seguro para su dieta, ya que es fácil de digerir y ayuda en la producción de leche y grasa láctea en rumiantes. Aquí nos encontramos con el maíz pila. Según lo que hemos observado, esta materia prima está conformada por una serie de granos que presentan un color amarillo, que puede variar desde tonos pálidos a tonos un poco más intensos. En cuanto a la textura, se puede mencionar que dichos granos son rígidos y tienen una superficie lisa y ligeramente rugosa, y su tamaño, al igual que otras características, dependen mucho de la variedad del maíz que se esté utilizando y las condiciones del cultivo. Teniendo en cuenta de que esta materia prima está conformada por granos, podemos mencionar o destacar las diferentes partes que éste presenta, tales como germen, endospermo y cáscara. Ahora nos encontramos con el maíz pila. Inicialmente es importante tener en cuenta que este representa uno de los principales compuestos en alimentos y productos en la alimentación animal. Se recomienda utilizar aquellas variedades que presenten alto contenido de grasa, alto contenido de azúcares, de lisina o de triptófano. Como media general, los granos representan un peso en el endospermo del 86% del total del grano, un 11% en el germen y un 6% en el pericarpio. Como dato curioso en relación a esta materia prima, podemos mencionar que el 50% del endospermo es córneo, es decir, que es mucho más denso y presenta mayor contenido de proteína en comparación al endospermo harinoso. En cuanto a las sustancias antinutricionales que se pueden encontrar, se destacan los inhibidores de proteasa, fitohemoglutinantes y glucosinolato. También es importante mencionar que la amilosa representa un 30% de los almidones del maíz y la amilopectina un 70% de estos. En cuanto a algunos porcentajes de la composición nutricional de esta materia prima, podemos destacar que en su humedad presenta un 13.6%, en ceniza 1.1%, en proteína bruta 7.3%, en extracto etéreo 3.3% y en almidones 63.8%, que lo caracteriza como una materia prima energética. El cuchuco de maíz es un producto obtenido de pilar el maíz.
Con respecto a su textura, podemos decir que es granulada y gruesa. Teniendo en cuenta su color, varía de un amarillo pálido a beige pálido. Y su olor es bastante característico al del maíz. Este aporta carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales a los piensos. El cuchuco de maíz es un producto obtenido a partir de la pila o trillar del maíz. En este se elimina del grano lo que es el pericarpio y el germen, quedando solamente el endospermo. Este pasa por otro proceso de trituración o molienda, en el cual quedan partes iguales y un color bastante similar. Esta materia prima aporta a la alimentación animal vitaminas, minerales, carbohidratos y proteínas. Se utiliza mayormente para alimentación en aves, ya que mejora el color de la carne y del huevo. Con respecto a la composición nutricional, podemos decir que tiene un porcentaje de grasa del 3%, lo cual se diferencia del porcentaje de proteína, que es mucho mayor, y el de fibra. Ahora nos encontramos con el ajonjolí o semilla de sésamo. Esta es una semilla diminuta con una larga historia y presenta un alto valor nutritivo. Teniendo en cuenta que es una semilla de oleaginosa, se puede deducir que su principal componente es la grasa. En cuanto a los diferentes colores que esta puede presentar, se incluyen el blanco, el negro, el beige o marrón. Sin embargo, todas las variedades presentan un sabor y propiedades muy similares. En cuanto a la textura, las semillas de sésamo son pequeñas y tienen una capa exterior ligeramente crujiente. Y también podemos mencionar que presenta un aroma característico que se describe como suave y ligeramente dulce. Ahora nos encontramos con la semilla de ajonjolí. Inicialmente es importante tener en cuenta que la planta de ajonjolí llegó a América a través de los africanos, que denominaban semilla de venta. Esta es mayormente producida en Medio Oriente e India. También la podemos conocer como semilla de sésamo y es utilizada ampliamente en la alimentación animal debido a sus propiedades nutricionales. Esta presenta en las sustancias antinutricionales el denominado oxalato. En cuanto a la composición química, podemos mencionar que por cada 100 gramos de ajonjolí encontramos 50 gramos de grasas totales, 23 gramos de carbohidratos y 18 gramos de proteína. Es importante mencionar que a esta materia prima se le pueden realizar ciertos procesos para la obtención de sus productos, tales como la pasta de ajonjolí, que al igual que la materia prima original, representa excelentes fuentes de nutrientes para los animales. Afrecho de yuca. Es un subproducto importante de la extracción del almidón, ya que representa un 10 a un 20% de peso de las raíces de la yuca. Es rico en fibra y en energía. Con respecto a su olor, podemos decir que es penetrante. Su color, como podemos observar, es de café claro y su textura es dura y posee grandes gránulos de residuo. El afrecho de yuca es un residuo obtenido a partir de los almidones de yuca. Este proceso inicia pelando la yuca, luego esta se corta en pedazos y se muele para liberar el almidón. Este almidón se debe separar de la pulpa y de las fibras mediante un proceso de centrifugado o decantación. Esta materia prima puede ser suministrada a los cerdos en cualquier etapa y a alimentos balanceados para animales. Podemos decir que es una excelente fibra dietética y su porcentaje de almidón es alrededor del 60%, en comparación con la composición nutricional de la mandioca, que tiene un porcentaje de almidón de 63.8%. La torta de palmista es un subproducto de la extracción de aceite del fruto de palma africana. Se considera proteico y energético. Con respecto a su textura, podemos decir que es un material granulado en seco. Su color es café oscuro y negro y su olor es bastante similar al del coco. La torta de palmista es un producto obtenido a partir del prensado mecánico realizado en las almendras de la palma. Esta es principalmente un alimento concentrado suministrado para ganado bovino. Sin embargo, actualmente se ha venido implementando también en aves, cerdos y peces. Podemos decir que se puede obtener mediante dos procesos, uno solventes y el otro el prensado mecánico. Esta principalmente se extrae el aceite de la semilla. Luego esta semilla se fragmenta y se obtiene el endospermo. Tanto la harina como la torta pueden ser usadas para la alimentación animal. Con respecto a la composición nutricional, esta presenta un 11,8% de grasa, por lo que se considera energética, y un porcentaje de proteína bastante similar. Este es el residuo de palmiste. Presenta un color café negruzco acompañado de restos tanto de cáscara como de hilachas.
de la semilla de palmiste. También presenta una textura algo polvorosa y un poco suave. En cuanto a su olor, cabe mencionar que es algo característico. Residuo de palmiste. Este es un subproducto derivado a partir de la extracción de aceite de la semilla de la palma africana. Es importante tener en cuenta que antes de llevar a cabo este proceso se debe retirar la cáscara de la semilla, la cual es caracterizada por presentar una consistencia bastante dura. Ahora bien, este proceso se puede llevar a cabo por medio de varios métodos. Sin embargo, el más utilizado es el de presión mecánica. Teniendo en cuenta la composición de la tabla, como podemos observar, el residuo de palmiste tiene un alto contenido en fibra. Es por ello que se considera como una materia prima fibrosa. No obstante, como podemos ver, presenta también una buena proporción de grasa y por ello es clasificada también como energética. Aquí nos encontramos con el ensilado de maíz. Esta materia prima se caracteriza por presentar partículas fragmentadas de 2 a 4 centímetros de longitud, siendo estas bastante ásperas. En cuanto a su color, este puede variar desde marrón claro a verde oscuro. Sin embargo, es importante mencionar que un color marrón oscuro puede indicar una fermentación inadecuada. Por último, este desprende un olor ligeramente ácido. Y si se presenta un olor rancio o putrefacto, esto puede indicar que el ensilado está en mal estado. Ahora nos encontramos con el ensilado de maíz. El ensilaje es una de las mejores formas de aprovechar los cultivos de maíz forrajero, con el 89% del total producido como ensilado. En cuanto al tiempo óptimo para cortar el maíz destinado al ensilaje, es cuando este presenta un porcentaje de materia seca entre el 30 y el 35%. Cabe recalcar que esto conlleva sus riesgos, ya que si el porcentaje de materia seca supera los parámetros anteriormente mencionados, esto puede afectar directamente la productividad y calidad del forraje. En cuanto a los porcentajes que podemos mencionar, en un rango de 30-35% de materia seca, en cuanto a la parte nutricional, podemos decir que el pH se encuentra entre 3.18, las cenizas entre 4.18%, la proteína bruta en 7.13%, el extracto etéreo en 4.20%, la fibra bruta en 24.5% y el almidón en 31.8%. A continuación presentamos la cebada. Este es un cereal de tipo energético por su contenido de almidón, que es de un 51.9%. Como podemos observar, los granos de cebada presentan un color amarillo cremoso. Tienen una textura un tanto dura y presentan una forma de tipo ovalada, con una división vertical en el grano. El periodo de siembra de la cebada es un proceso bastante extenso. La cosecha de la planta de la cebada se realiza cuando ésta presenta un color dorado. Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar de que el tiempo depende básicamente del ciclo de vida que presenta la variedad que sea sembrada. La cebada de ciclo largo es sembrada primero, sin embargo, tarda mucho más tiempo en ser cosechada. Aunque esto varía, el tiempo puede estar entre unos 120 a unos 150 días. Ahora bien, teniendo en cuenta la tabla, tenemos de que la cebada presenta un alto contenido de almidón, el cual es de un 51.9%, lo que la determina como una materia prima energética. Mencionando algunos factores antinutricionales que puedan presentar algunos cereales, tenemos al ácido fítico, al inhibidor proteasa y a algunos factores estrógenos. La presencia de hongos en las materias primas pecuarias puede producir los siguientes daños. Principalmente las modificaciones en las características organolépticas del alimento, ya que se puede presentar mal olor o mal sabor. Por otro lado, tenemos las modificaciones en las características nutritivas del alimento, ya que durante la fase de proliferación del crecimiento fúngico se hace un consumo de nutrientes básicos por parte de los mohos y las levaduras. Luego tenemos una segregación masiva de enzimas que provoca una de las reacciones de lisis fuertemente exotérmicas, y esto hace que baje el valor nutritivo y energético del alimento. Por último, se hace una reducción del peso del producto almacenado, es decir, de las mermas.
Otro punto es el agravamiento en la deterioración de las materias primas y de los piensos por causa de la proliferación de los microorganismos. Asimismo, se podría presentar una contaminación por causa de la aparición de micotoxinas. Ahora bien, teniendo en cuenta algunos de los problemas que los hongos podrían presentar en los animales, tenemos principalmente el rechazo de los alimentos por parte de los animales debido a una alteración en las características organolépticas de los mismos. Otro punto, pues, a tener en cuenta sería la deficiencia tanto nutritiva como energética que se podría presentar. Y finalmente, la implantación de micosis en los animales, lo que podría desencadenar problemas o enfermedades tales como la pérdida de peso, la falta de desarrollo y crecimiento, podría presentar la falta de apetito, asimismo problemas de aborto y finalmente un disturbio estomacal. La clasificación e identificación de las materias primas y energéticas es de vital importancia para la formulación de dietas equilibradas y nutricionalmente adecuadas para cada especie animal. De igual forma, conocer las características específicas de cada materia, tales como la composición química, color, olor, entre otras, nos ayuda a seleccionar aquellas que verdaderamente optimicen nuestra producción. Esto mediante una mejor eficiencia alimenticia, lo que da como resultado un mayor crecimiento y desarrollo de los animales. Por último, esto también nos ayuda a evitar el uso de productos y de efectos innecesarios en la producción de nuestros piensos.